Buenos días, una vez más estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. Estamos dándole seguimiento a la introducción del libro de Marcos. La semana pasada estudiábamos los primeros, el llamamiento de cómo el Señor Jesucristo es introducido en el libro de Marcos. Ustedes se van a dar cuenta cómo los otros evangelios empiezan hablando de Jesucristo desde su niñez. Sin embargo, el evangelio de Marcos es un poquito más directo. Ya se tiene la percepción de quién es Jesucristo y entra en lleno a hacer el llamamiento a un grupo de pescadores, personas humildes de poco conocimiento intelectual. Sin embargo, veremos cómo esas personas fueron transformadas para trabajar en la obra de Dios de una forma que cambió no solamente sus vidas, sino el mundo. Con eso vamos a dar inicio al libro de Marcos, la introducción. Bueno, la introducción en el libro de Marcos, mientras lo navegamos, quisiéramos detallar un poco acerca de por qué es tan interesante cómo Jesucristo transformó a estas personas. En este viaje vamos a entender acerca de su ministerio, qué exactamente fue el plan que Jesucristo tenía durante lo que tiene que ver la profecía. Esto es una cosa increíble. Si nosotros estudiamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que cuando Jesús fue bautizado, si ustedes recuerdan, Juan le dijo, es lícito que más bien tú me bautices a mí. Sin embargo, Jesucristo le dijo, no, deja que así sea porque así está escrito. Y de igual forma vamos a ver que la muerte del Señor Jesús tenía que ver con la profecía que está en Daniel 9, donde habla acerca de las 70 semanas. Es una cosa que, a pesar de que en la lección no lo vamos a estudiar tan detallada, pero yo quisiera que ustedes estudiaran un poco acerca de las 70 semanas para que entiendan más claro de lo que nos está especificando la Biblia en este preciso momento. Hermano Marvin, yo quisiera que usted nos diera un pequeño introducción con respecto a lo que Jesús hizo. Sí, este estudio está muy bonito, ¿no? Muy interesante, porque ya Marcos comienza a describir cuál era lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo, el título dice que es un día en el ministerio de Jesús y es una pregunta. Imagínese usted un día en el ministerio de Jesús. Sería interesante, ¿no? Aprender cómo Jesús mostraba el Evangelio, cómo Jesús actuaba. O sea, yo me imagino algo bonito, estar un día en el ministerio de Jesús. Claro que el llamado que Él nos hace a nosotros es todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando nosotros venimos a Jesús, nuestro deber es llevar el Evangelio todo el tiempo, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero yo me imagino algo bonito, vivir un día con el ministerio de Jesús, Amén. ¿verdad? Entonces, y la primera parte nos está hablando, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿A qué persona Jesús llamó? ¿Tenía que ser alguien intelecto o con qué personas él se relacionó para poder llevar ese evangelio? Ok. Eh, Mientras Jesucristo vivió entre los hombres, nos dice el deseado de todas las gentes en la página 53, que nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres. Él conoció por experiencia propia, es bien diferente que usted se lo cuenten, usted lo lea, pero cuando usted lo vive en carne propia, es una experiencia de primera mano. Y eso fue lo que el Salvador experimentó. Dice que él aprendió a vivir humildemente porque sabía el padecimiento de las personas con las que él trataba. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que daba a hacerse distinción entre las clases, porque
los ricos no pueden ser honrados más que los pobres. Él no hizo excepción de personas. Llamó, como dije en la introducción, a personas que no tenían un conocimiento avanzado. No importa la habilidad intelectual. El Señor Jesucristo los transformó y esa transformación lo estamos experimentando hasta el día de hoy. Exactamente. Entonces vemos de que cuando una persona, no importa quién sea, se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes en la vida de él, ¿no? Jesús no llamó a personas intelectas, Jesús llamó a personas que estuvieran dispuestas a seguirlo y a hacer lo que él le mandaba. Amén. Entonces, vemos que no hay por qué yo pueda pensar, oh, no, Jesús no me puede usar a mí porque soy humilde o soy pobre, nada de eso, ¿no? Jesús nos puede usar cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él y Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Jesús usó a estas personas porque Él sabía de que eran personas de que tenían sus corazones dispuestos a seguirle a Él y a hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, pero más adelante el estudio nos está hablando de algo bien interesante también. ¿Cuál era la costumbre de Jesús cuando Él anduvo en la tierra? ¿A dónde Él iba? ¿Con quién se relacionaba? ¿Cuál era lo que Él hacía cuando él anduvo en la tierra? Y Marcos muestra una de los hábitos de Jesús cuando Él anduvo en la tierra. Amén. Eso era, él se dedicaba mucho, una vez que él fue bautizado, quiero hacer énfasis en esto, que el Señor Jesucristo trató de no, por decirlo así, hacer de mucho conocimiento que Él era el Mesías. Si ustedes se dan cuenta y leen detenidamente los versículos donde Él manda a algunas personas a callar, dadas las circunstancias en las que se vivía en ese entonces, ser el Mesías era algo muy riesgoso. Las expectativas que se vivía en ese entonces era de que el Mesías iba a venir a salvar al pueblo y que iba a quitar a los israelitas del yugo romano. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando él sanó al endemoniado en Capernaum, lo primero que le ordenó fue que se callara. Y la razón fue porque Jesucristo todavía tenía muchas obras que hacer. Él quería sanar y ayudar a más de las personas que lo necesitaban. En el pasaje que vamos a leer más adelante, se nos dice que él fue a la casa de los pescadores, que él había llamado después de que sanó al hombre endemoniado, y dice que él pasó toda una noche. Ellos esperaron hasta la puesta de sol. Fíjense cómo cronológicamente vamos a organizarlo. Él fue a la sinagoga, que era parte de su costumbre, ellos guardaban el sábado. Fue a la sinagoga, predicó, en la sinagoga encontró al endemoniado, lo sanó. Exacto. Y después se fue a la casa de Pedro. Y dice que esperaron hasta la puesta de sol. Toda la ciudad vino a la casa de Pedro para que sanara a los enfermos que tenían. Puede ver, hermano Marvin, la voluntad del Señor Jesucristo de quedarse despierto. Imagínense en una ciudad entera la cantidad de enfermos que tienen que haber habido y él dedicarle tiempo uno a uno para sanar sus dolencias y sus necesidades. Exacto, ahí vemos en la otra característica que nos va a estar hablando más adelante el estudio. La otra característica de Jesús, o sea, ahí podemos ver de que Él no solo llevaba el Evangelio, Él no solo les hablaba a las personas, sino que también atendía la necesidad de ellos, ¿verdad? Y por eso Jesús también tuvo mucho éxito en su ministerio, porque Él ayudaba a las personas, las atendía y sanaba su dolencia, ¿verdad? Entonces vemos de que él no perdía tiempo, Él seguía con su ministerio, que era llevar el Evangelio y ayudar a las personas. Por eso Amén. Jesús tuvo bastante éxito en su ministerio. Y sin olvidar también la oración. Imagínese usted se quedó despierto toda la noche ayudando a esta gente, sanando enfermos. Y dice la Biblia en el mismo capítulo que el siguiente día se levantó muy de mañana. Todavía dice ahí, para ser Ujú. específico, que estaba oscuro Oscuro, sí. cuando el Señor Jesucristo se levantó a orar. Eso quiere decir que él dependía
la conexión que él tenía con su padre es una muestra de lo que nosotros debemos seguir su ejemplo. Cómo nosotros algunas veces creamos un hábito, la forma que sea, pero tenemos que buscar esa conexión, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Jesucristo, el Hijo de Dios, dependía directamente de su Padre y la forma de comunicación, según nos explica la Biblia y lo que nosotros entendemos, es que él oraba en el silencio de la madrugada. Le dedicaba la mejor parte del día para ponerse en conexión con su Padre. Exacto, y ese es el punto más importante de la lección, se puede decir, porque nos está enseñando, ¿no?, la importancia de la oración. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, él dependía de Dios en todo momento. Imagínense, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de Dios en todo momento, ¿cuánto más yo? Amén. Necesitamos depender más de Dios. Entonces nos enseña de que tenemos que orar en todo tiempo para cualquier cosa que vayamos a hacer. Quiero emprender un trabajo, quiero tomar alguna decisión, estoy enfermo. Debemos de orar, porque Dios es el que nos da a nosotros la sabiduría. Dios es el que nos da el discernimiento para saber qué es lo que yo tengo que hacer. Jesús tuvo éxito en su ministerio porque él dependió de la oración en todo momento. Amén. Entonces, y ese es algo que nosotros debemos de seguir, ¿no? En que nosotros como cristianos, personas que creemos en Dios, tenemos que depender de la oración, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús tuvo mucho éxito y por eso él llevó el evangelio en esos 3 años, llevó el evangelio en toda esa región donde él anduvo, porque él dependió de Dios en todo momento, ¿verdad? Entonces podemos ver que este estudio nos ha enseñado grandes cosas. Yo encontré 5 puntos aquí importantes, no los voy a leer todos quizás por el tiempo, pero el primero es, debemos poner a Jesús por encima de todo, al respetar su llamado, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, tenemos que poner a Jesús en primer lugar, Amén. porque Él es el que nos llama, ¿verdad? El segundo es, la vida de las multitudes fueron cambiadas al ver el ministerio de Cristo. La vida de las personas en ese tiempo fueron cambiadas al ver el ministerio de Jesús, cómo Él ayudaba a las personas, cómo Él atendía a las personas, cómo Él les daba la sanación. Dice que la vida de esas personas fueron cambiadas, ¿verdad? Entonces, el tercer punto dice, sin esperar que le dieran las gracias, Jesús no limitó su misión, tocó a las personas y las sanó. Amén. Dios no esperó que se le dieran las gracias. Cuando Él vio la necesidad, es más, Él tocó a un leproso. Una persona leprosa no se debería tocar porque la persona quedaba inmunda. Más sin embargo, dice que Jesús lo tocó para que él fuera sanado, ¿verdad? Y Él no esperaba las gracias de la gente. Él estaba cumpliendo su misión. Dice más adelante, dice, Jesús estaba sumamente ocupado, pero dedicaba tiempo a la oración, ¿verdad? Esto es muy importante, porque a veces nosotros, en este país más que todo, ¿no?, nosotros podemos estar ocupados, a veces el trabajo nos quita el tiempo y todo, ¿no? Pero dice que también la vida de Jesús estaba muy ocupada. Él pasaba sanando personas, él pasaba predicando el evangelio, pero dice que él dedicaba tiempo a la oración. Dice que se iba aparte a orar. Amén. ¿Verdad? Entonces, y de último dice, debemos seguir el ejemplo de Jesús, orar diariamente y obrar conforme a la voluntad de Dios. Así ¿Verdad? mismo es. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Dios quiere usarnos a nosotros. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, no esperes ser perfecto, porque Él no llama a gente perfecta. Dios llama a personas que están dispuestas a seguirle y a hacer su voluntad. Que Dios les bendiga y les esperamos el siguiente estudio en que va a estar hablando más de los milagros de Jesús y esperamos que nos acompañe. Que Dios les bendiga.